El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente un planteamiento muy interesante. ¿Cuántas veces creemos que estamos en lo correcto? Y actuamos con esa pasión, con ese decir, no, es que es esto, es esto. Y el descubrir que no estamos bien puede ser muy traumático, incluso puede ser oscuro para muchos. O sea, darse cuenta que estaban equivocados tal vez sea una de las cosas más difíciles para muchas personas, reconocer su error, agachar la cabeza. Pero no solamente es eso, sino que a veces todo su mundo se mueve, todo cambia completamente. Y esto es una sacudida que a veces pocas personas están preparadas para hacer. Lo que hacemos normalmente defendemos, incluso a veces cuando sabemos que estamos mal, pero como que la soberbia, el orgullo, no nos permite ser humildes y reconocer el error. De alguna manera, la enseñanza que nos presenta la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, esa experiencia de Pablo, de persecución y todavía ir con la autoridad, o sea, ir con la autoridad que justifica, que le da poder, que le da respaldo a sus acciones. O sea, yo estoy bien. La autoridad religiosa, la autoridad de nuestro pueblo, me está respaldando. O sea, ¿con qué más puede ir uno para sentirse seguro, ¿no? Sentirse que estoy bien? Y viene esa narración hermosísima de la experiencia que tiene y que queda ciego, donde el enfrentarse a la palabra de Dios, cuando nos cuestiona y nos hace ver las miserias, muchas veces puede ser desde muy iluminador en un principio, pero también a veces como que caemos en un pozo, caemos en un hondo pozo, donde se nos vuelve todo oscuro, donde todo mundo, nuestro mundo se viene abajo, donde no alcanzamos a distinguir, no vemos nada. Pero si aprendemos a escuchar, regresa la luz. O sea, de alguna manera viene este encuentro con Jesús. A Pablo se le cambia completamente la pichada en todos los sentidos y pierde la vista. Esa seguridad, esa confianza, todo se le ha acabado. ¿Para qué? Para que aprenda a escuchar, para que aprenda a seguir a Dios, nada más. Y esto lo podemos ver como una enseñanza en el proceso del crecimiento de muchos de nosotros, en donde hemos caído en esa jactancia, en esa soberbia y en esa justificación, porque a veces nos hemos apoyado en la autoridad que tenemos, en la autoridad de otros que nos permiten estar actuando. Y nos justificamos porque no somos capaces a veces de descubrir que estamos mal y necesitamos algo que nos zarandee. Dios, el Señor muchas veces ha querido zarandearnos, pero nos hemos defendido. Da miedo. Da miedo desnudarse y quedarse así, en donde todo lo que estabas haciendo, o a lo mejor todos tus conceptos, tus ideas,
estaban mal. Y de repente viene esa oscuridad sobre ti, ya no ves con claridad. Solamente en medio de esa oscuridad aprender a escuchar, para que a través de la misericordia de Dios y la enseñanza de otros, la oración de otros, podamos volver a la luz, pero ya una luz diferente, ya volvemos a ver, pero ya la vida es diferente. Es un antes de la ceguera y un después de la ceguera. O sea, antes de la ceguera, la soberbia, la jactancia, el ímpetu, la prepotencia y todo, ¿no? Viene ese tiempo de ceguera, vienes 3 días, recuérdense que también, aunque pueden ser literales, pero también hay un trasfondo de enseñanza, tiempo suficiente. Para nosotros a lo mejor no serían 3 días, a lo mejor es un tiempo. Yo lo veo a veces, si ustedes me lo permiten, de una comparación, como los momentos oscuros o de prueba que tuvieron los santos, la noche oscura, ¿sí? Que narra San Juan o Santa Teresa de Ávila, donde a veces uno está ahí, no estoy bien, incluso dentro de las cosas de Dios, uno cree que está bien, dentro de la vida consagrada, dentro de la vida sacerdotal, dentro de la vida familiar, nos acomodamos, nos hacemos sentir bien y ya no nos cuestionamos, ya no nos dejamos guiar. Caemos en una monotonía o en una autojustificación que dejamos de oír, dejamos de orar verdaderamente. Y entonces a veces el Señor permite esos momentos de oscuridad. ¿Para qué? Nosotros nos desesperamos, nos da miedo. Dicen, ¿qué está pasando? ¿Estoy mal? ¿O por qué estoy viviendo esta situación? Pero muchas personas que han pasado por esos desiertos que se les llaman espirituales, no es más que un proceso de silenciamiento, de oscuridad, de taparte de tanto ruido, para que aprendas a escuchar esa voz de Dios que te está diciendo lo que tienes que hacer. Pero como hemos dejado de oír, como hemos dejado de orar, como hemos dejado de ser guiados por Dios, empezamos a tomar las cosas por nuestra cuenta. De alguna manera, Pablo, que va con el sumo sacerdote, con los sacerdotes, dice, amenazando todavía de muerte a los discípulos, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino, que es uno de los primeros nombres que se le van a dar a los cristianos, seguidores del camino. Entonces, a mí me llama mucho la atención que el Señor permite para nuestro crecimiento, para que aprendamos a escuchar esas cegueras en donde se nos cae nuestro teatrito, nuestra seguridad, nuestro yo estoy bien, para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a escucharlo, para que seamos humildes y dejémonos de sentirnos seguros en nosotros mismos. Y a veces aquellos que creemos que están mal y nosotros bien, resulta ser que después son los que nos ayudan. Fíjense qué curioso. A los que él perseguía, ahora son los que le ayudan y oran por él. La narración que tiene del encuentro con Ananías. Señor, pero si es honor que tú hazlo. Y él obedece. Pero viene esa escucha de la voz de Dios, que le cuesta trabajo a Pablo. Y imagínense, quedó ciego, pero ¿qué estaría pensando? ¿Cuál sería esa situación dentro de él, no? Y dentro de todo eso, pues se tiene ese silencio para poder escuchar. Y dice la palabra de Dios que el mismo Pablo también, Saulo también tuvo la visión de un hombre llamado. O sea, ¿cómo va a tener una visión si está ciego? Aprender a usar los ojos de la fe. Aprender a escuchar con los ojos de la fe. A veces es necesario ese proceso para acallar un poco todo ese ruido. Pero mientras no entendamos el proceso que Dios a veces está haciendo en nosotros, pues vamos a caer en la desesperación. Aquí lo que le ayudaba a Pablo, que era un hombre de Dios, ya estaba él creyendo que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Pero no era el proyecto de Dios.
Pues muchos de nosotros también estamos en ese ámbito y cuando pasamos por esos momentos de oscuridad, caemos en pánico, en desesperación, confusión. No, hay que saber pasar por eso y estar atento cuando el Señor nos llame. Estar atento para cuando el Señor nos haga ver, para cambiar nuestra dirección, para tomar la dirección correcta y no para quedarnos atorados, como a veces lo hacemos, en esos ámbitos, ¿no?, de la justificación o del yo estoy bien, yo no necesito, o dejo de cuestionarme, no dejo de que la palabra de Dios ya no me penetre, ya no me cuestione, o sea, como dice, me establezco, me acomodo en muchos aspectos. Y como dice la palabra de Dios, esta madre me lo decía, no recordaba este pasaje de Romanos, no se acomoden al mundo presente, al contrario, renovaos en la mente y en el espíritu. Estar renovando, ¿qué significa? Estar actualizando, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Por dónde el Señor me va a llevar? El momento en que nos acomodamos, ya estamos. Y a veces es cuando vienen las situaciones esas de crisis. Esa crisis te va a ayudar a abrir los ojos, te va a ayudar a abrir los oídos, porque no has dejado de oír o nunca has oído. Y ahora es tiempo que empieces a escuchar. O si antes escuchabas, llega un momento en que lo dejaste de hacer. Y entonces el Señor sale a nuestro encuentro de muchas formas para que abramos los ojos y podamos ser ese Paulo, ese Saulo que ahora escucha y obedece. Y empieza él ahora a hacer lo que antes estaba mal. Ahí es donde vemos nosotros esa conversión, ¿no? Donde antes hacíamos esto, viene esa ceguera, viene esa caída, viene esa oscuridad, viene ese valle, pero si somos humildes y ponemos atención, el Señor en esa situación nos va a hablar para salir de ahí y entonces llevarnos por caminos que a veces uno no se imagina. Pero es necesario que entendamos cuando el Señor quiere precisamente darnos su carne, darnos su sangre, es para estar con Él. Esa es la clave fundamental. Pablo, para poder estar en la presencia de Dios, tuvo que tener esa experiencia, porque pues, lo difícil no fue tal vez el que el Señor Jesús le haya manifestado, sino ese proceso de los 3 días, del tiempo suficiente, de la oración, de decir, ¿qué será? Porque él era un hombre de oración. Pero nosotros a veces nos pasa eso y no estamos preparados para escuchar. No estamos preparados para que, ok, Pablo, vas a hacer esto. Ok, pues órale, lo obedezco. Y dice Pablo, dice el libro de los Hechos, ¿no?, que Pablo en cuanto recuperó la vista se puso a predicar. Es que verdaderamente este es el Hijo de Dios, aquel a que yo perseguí. Qué interesante cómo el Señor nos da unas enseñanzas hermosísimas y nos plantea aspectos que a veces nos hemos perdido, nos hemos acostumbrado, nos hemos hecho vueltos, nos hemos vuelto ciegos, sordos y tontos, ¿no?, que es lo que siempre digo con el pecado. Pero mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Esto lo hemos estado manejando durante toda la semana, esta idea, ¿no?, del alimento. Que el alimento no solamente es recibir la boca, en la boca la hostia consagrada, que es, pero ¿qué implica que yo estoy recibiendo la hostia? Implica precisamente lo que Pablo está haciendo. Renunciar a lo que estaba haciendo para empezar a escuchar y hacer lo que Dios me pide que haga. Mi comunión tiene que ser completa. La comunión implica que estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a renunciar a lo que quiero para hacer lo que no quiero o hacer simplemente lo que Dios quiere. Puede ser que sea parte de lo que quiero, puede ser que a veces no sea lo que yo quiero, pero esto implica. Y por eso dice, como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por él. Esto es bien interesante, el proceso de una mamá con su hijo.
La mamá alimenta a su hijo, se alimenta de la madre. Luego el hijo, cuando sea mamá, o la hija sea mamá, se va a alimentar su propia hija de ella. Y hay una secuencia, ¿no? Entonces, el hijo se alimenta de la voluntad del padre. Y nosotros nos alimentamos de seguir y obedecer las enseñanzas de Cristo. Ahí está la pertenencia, el alimento de saber escuchar, el alimento de saber obedecer, el alimento de saber ver. Cuando aprendamos a observar, a ver, cuando aprendamos a escuchar, tendremos en nosotros la vida eterna, ya empezando a vivirla aquí. Pero hay que comer y hay que beber el cuerpo y la sangre de Cristo, con todo lo que esto implica, con todo lo que esto representa como cristianos. Y van a decir, bueno, pues es que entonces no puedo hacerlo. Si te vas a esperar a ser santo para hacerlo, no vas a hacer nada. Confiésate, vete a confesar, levántate. Y si vuelves a caer, vuélvete a levantar. Pero no te quedes así. Aquí no se trata de que no pecar. Sí, se trata de pecar lo menos. Y si pecas, dice la palabra de Dios, abogado tenemos. Entonces, levántate. Pero aprende a escuchar. Aprende lo que significa comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Comulgamos su voluntad. Comulgamos su proyecto. Comulgamos su amor. Recibimos, en la comunión recibimos la misión, aceptamos la misión. Recuerdo los primeros años de mi vida de religioso, cada renovación de votos se nos entregaban las obediencias. En obediencia se te pide, ¿se acuerda? En obediencia, y así, a veces ya sabíamos las obediencias, otras veces nos caía de... Y entonces, pues, sabíamos que teníamos que y comulgar con esa idea, ¿no? Aunque nos costara trabajo. Pero la comunión es precisamente eso. Comulgo con las ideas de mi Dios. Comulgo con su voluntad. Comulgo con su sacrificio y con lo que Él me pide que yo haga. O sea, es la entrega completa de mi ser a Cristo que se da en alimento. En la apariencia yo me lo como y mi cuerpo lo absorbe. Pero realmente yo soy comido por Él para hacerme uno en Él. En la hostia consagrada. Yo me la ingiero, yo me la como. Se deshace en mi boca y es absorbida en mi tubo digestivo y forma parte de mí. Pero lo que sucede en la vida espiritual cuando comulgo es Cristo el que está transformándome en Él. Mi voluntad, mi acción, mi pensamiento. A eso hay que llegar. Sé que suena como que demasiado, uy, pues eso solamente los santos, no. O sea, ¿cómo decirles? Serían tiempos, a veces el tiempo en donde lo hago y de repente caigo, pues lo vuelvo a hacer y vuelvo a comulgar y vuelvo a caer. Entonces, lo ideal es que cada vez los tiempos de comunión sean más largos. O sea, de estar en continua comunión con Cristo. Caemos y rompemos esa comunión, por eso nos vamos a confesar. Y hay veces que van a ser tiempos bien largos, bien hermosos, y otras veces salimos de una para meternos otra vez en otra y dices, pero estamos en lucha. Nos levantamos y seguimos luchando. Nos levantamos y seguimos luchando. Qué hermoso es nuestra fe. Qué hermoso es descubrir este proyecto. Y salir de ese marasmo, salir de esa pasividad, de ese adormecimiento, de ese conformismo espiritual. Y entonces uno es cuando descubres, dices, wow, todo lo que el Señor nos está dando, ¿no? Como el Padre que me ha enviado posee la vida, yo vivo por Él, el Hijo vive por el Padre. Y nosotros vivimos por el Hijo. Y todo en esa comunión. Yo he venido a hacer tu voluntad. Mi alimento es hacer. ¿Cuál era la comunión que recibía Cristo? Si pudiéramos, perdonen, no quiero sonar como blasfemia. Si pudiéramos decir, ¿qué comunión recibía Cristo? Él no recibía una hostia consagrada. Recibía la comunión perfecta con el Padre. Comulgaba la voluntad de su Padre.
Y ahí es donde llega un momento en donde él no quiere comulgarla. Bueno, hermana, perdón. Sí, así como que, padre, si es posible, no quiero comulgar, no quiero comulgar, no quiero comulgar. Mas no se haga mi voluntad. Y ahora comulgo y le entro. Y nosotros, pues a veces ya nomás lo dejamos en un acto que tiene su valor, ¿eh? Tiene su valor, tiene su poder, tiene su realidad. Pero qué triste cuando no va acompañada de esa conciencia. ¿A quién estás recibiendo? Y en lo que te estás convirtiendo. En el mismo Cristo. Porque Cristo absorbe o te toma. Y tú libremente lo estás aceptando. Pero, ¿cuánto nos falta? Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Comamos y bebamos de este alimento del cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando recibas la comunión, que tu voluntad sea transformada en la voluntad, en la búsqueda de la voluntad del Padre, en la comunión con el Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Cristo comulgaba la voluntad del Padre, comulgaba hacer lo que el Padre le agradaba. Y Él constantemente nos lo dice. No quiero sonar como blasfemia, porque no es una herejía ni nada, simplemente es esa idea, ese pensamiento que pues surge en la prédica. Y si hay alguna herejía y hay algún hermano sacerdote que me esté escuchando, me puede escribir, padrecito, yo si algo digo algo mal, pues a veces uno se emociona hablando, ¿no? Pero si hay algo que esté diciendo que suene como herejía, me retracto. Pero mientras, a mí como que me pone a pensar mucho esto, ¿eh? Me pone mucho a pensar. Como el Señor Jesús nos enseña a comulgar, haciendo la voluntad del Padre. Pablo está haciendo su voluntad y aparentemente está haciendo la voluntad de Dios porque tiene la autoridad o el permiso de la autoridad religiosa. Y viene esa situación, cae en esa oscuridad y aprende a escuchar la verdadera voluntad del Padre, del Hijo, a través de la acción del Espíritu Santo. Unámonos pues en esta oración y en este santo sacrificio. Unámonos a la voluntad, comulguemos verdaderamente, hagamos conciencia del milagro del cual estamos participando cuando comulgamos. Presento el pan y el vino en las intenciones de cada uno de ustedes.